Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil. Pasaron 4 minutitos de las 13 de hoy viernes 2 de diciembre del año 2022. Un día un tanto pesado, no vemos el sol, está un poco turbio el ambiente, pero bueno. Esperemos que sábado y domingo se comporte extraordinariamente el clima, eso es lo que queremos. Y ya avanzando, como decía desde hace 2 días, rápidamente, el 12º mes del año, el último, con muchísima información a nivel nacional e internacional y el análisis que tratamos de traer, por supuesto, con diferentes actores aquí en mesa, en el programa Economía a Mil. Y como siempre trabajamos Mirna, Priscila, está Ángel, le mandamos un saludo muy especial a Josema, que enseguida se reincorpora, y también están del otro lado en la parte de control Lorenzo, Rodrigo, Cristian, así que estamos como siempre equipo completo y por supuesto a todos los demás compañeros de la emisora. Y el que siempre está como rulo de estatua a mi lado, Horacio Laves, alias Hacho. ¿Cómo estamos, Horacio? Hola, Prince, ¿qué tal? Un gusto estar acá, acompañar siempre el programa. Muy especial lo que tratamos de hacer acá, tratar de venir e informar a las personas sobre los temas, como decías, más actuales a nivel económico, nacional e internacional. Así que nada, muy contento de estar acá y un saludo muy grande a toda la audiencia. Así es, quiero decir que Horacio Laves, alias Hacho, ya tiene un club de fans, así que como el señor de las noticias económicas, y obviamente nos trae todo lo que está pasando a nivel mundial, lo que está pasando a nivel regional y por supuesto todo lo que se desarrolla en el ámbito doméstico local o en Paraguay, para que la gente, usted señor, señora, pueda estar informado obviamente de primera mano. Y como decía, con el agregado de análisis que hacemos aquí desde este espacio denominado Economía a Mil. Y vamos a hacer un pimponeo de todo lo que está pasando en el mundo, Horacio, mientras le esperamos a nuestro invitado, que ya adelanto quién es, José Tello, el profesor José Tello, hoy nos va a acompañar para hablarnos sobre un tema muy interesante y muy importante, que de hecho está siendo también centro de debate, de preocupación a nivel mundial, y estamos hablando de la deuda pública. Vamos a hablar y abordar con él sobre los antecedentes que se tienen con respecto a esto y obviamente aterrizarlo aquí en Paraguay y ver un poco las perspectivas, porque estamos un tanto complicados. Así que ese va a ser el tema de hoy, crisis de la deuda pública, y vamos a esperarle al profesor Tello que enseguida se suma. Horacio, ¿qué tenemos a nivel internacional? ¿Puedo adivinar? Puedes adivinar, Prince. ¿Un informe de la FAO? ¿Buenas noticias? ¿Malas? Tenemos un informe de la FAO que se dio a conocer en estos días. ¿Qué es la FAO? La FAO es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. Y este índice de precios que ellos llevan es un índice de precios que rastrea justamente los productos alimenticios más comercializados a nivel mundial. Y bueno, es un índice justamente que bajó en el mes de noviembre a 135,7 puntos, que bueno, si hablamos con lo que bajó con respecto al mes pasado, el mes pasado estaba en 135,9 y ahora hablamos de un 135,7. No es mucho, pero igual ya podemos hablar de una tendencia positiva para el consumidor, que bueno, justo valga la redundancia, es una tendencia negativa pero positiva para el consumidor, que si bien bajó así en 0,2 puntos, realmente ya marca una diferencia. Y estas lecturas más bajas se dan realmente por los cereales y la carne de productos lácteos, que muestran una baja en noviembre, y se compensa por los precios más altos de los aceites vegetales y el azúcar, Prince.
Y hay otros componentes como lo que está pasando en Rusia, Ucrania, que están incidiendo en esto, como que el reacomodo de ciertos factores o indicadores, Horacio, que explican, vamos a decirle, este nuevo comportamiento que, como bien decías, ya se registra desde hace tiempo como un indicador o un índice a la baja. ¿Hay una explicación? Así mismo, Prince, tenemos, bueno, ya veníamos conversando en semanas anteriores y viene siendo algo recurrente de este tiempo que, bueno, como bien lo mencionas, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectó de sobremanera el costo de los alimentos, y ahora con el acuerdo del Mar Negro, en el cual a través de la intermediación de la Unión Europea con Rusia, como que alargaron ese acuerdo por 120 días más. Y bueno, eso se lleva hasta mediados de febrero más o menos. Y bueno, el acuerdo hace justamente que la libre exportación de granos, que es una gran cantidad, recordemos que Ucrania tiene una gran parte del mercado mundial de granos, es un gran productor. Entonces, bueno, la libre navegación y que se le permita exportar a Ucrania realmente hace que se saque un poco de presión del mercado, la incertidumbre sea un poco menor. Y bueno, si bien esto esperamos que se vuelva a reavivar luego que terminen los 120 días que se alargó el acuerdo, por ahora estamos viendo precios a la baja por parte de los cereales y demás, por esta seguridad de que los granos están saliendo de Ucrania. Y hablando del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, hay también anuncios por parte del presidente de Rusia, de Putin, podemos decirlo. Así es, el Kremlin dio a conocer que Putin estaba listo por lo menos para empezar a tener conversaciones ya diplomáticas, dado que también hubo una respuesta positiva de parte de los Estados Unidos, en el cual el presidente Joe Biden también como que dio a conocer su intención de sentarse a hablar con Putin. Recordemos, Joe Biden desde el comienzo del conflicto bélico de la guerra del 24 de febrero, ellos no se sentaron nunca a hablar directamente, y bueno, como que ya hay una propuesta de los Estados Unidos como para sentarse a hablar y poder mediar estas conversaciones diplomáticas, y Putin dice, si se cumplen las exigencias de Moscú, lo vamos a hacer. Pero están ahí en veremos, está también ya por lo menos los primeros indicios de que puede haber una solución diplomática para este conflicto tan aberrante como lo es la guerra. Paréntesis, Horacio, porque quiero saludarlo a nuestro invitado que vino casi puntual, pero yo le dije 13:15, así que puntual. El profesor José Tello. ¿Cómo estamos, profesor? Gracias por estar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Sí. Te cuento que tal, este profesor? es nuestro penúltimo programa del año. ¿En serio? Sí, correcto. Y creo que vamos a cerrar contigo, obviamente, el año, así que ya te adelanto eso, profesor. Muy bien, genial. Antes de la vacación. Así es. Gracias por estar, profesor. Te pido paréntesis porque queremos seguir desarrollando las noticias y enseguida ya arrancamos de lleno al tema de hoy. ¿Te parece? Excelente, sí, claro que sí. Horacio, y con respecto a la Unión Europea, ¿qué novedades tenemos? Con la Unión Europea, como bien también veníamos hablando la semana pasada, estaban entre que querían fijar el tope de precio al gas y al petróleo ruso. Estaban hablando de de 65 a 70 dólares por barril que querían cobrar, que bueno, algunos países querían que sea más, algunos querían que sea menos. Todos también cuidan sus intereses ahí que por debajo de la mesa, pero la Unión Europea está fijando un precio tentativo por ahora, pendiente a confirmación de unos 60 dólares por barril para el petróleo ruso. Y si nos trasladamos a la zona de los vecinos, aquí en la parte regional, Horacio, ¿hay novedades en Brasil también? Tenemos, Prince, unos datos que sacó a dar la oficina de estadísticas del Brasil, que bueno, justamente nos menciona que el Producto Interno Bruto, el PIB, cuánto creció, cuánto disminuyó la economía, muestra un crecimiento de un 0,4 en este último trimestre, en estos últimos 3 meses. Y bueno, si bien está por debajo del 0,7 que algunos economistas estaban esperando, el Producto Interno Bruto de Brasil creció un 0,4% y por un quinto trimestre consecutivo de expansión. O sea, estamos hablando de que Brasil hace 5 trimestres, un trimestre son 3 meses, está creciendo consecutivamente y se encuentra un 4,5% por encima del nivel registrado antes de la pandemia. O sea, podemos hablar de que si bien la pandemia dejó estragos muy grandes en la región, Brasil ya está por arriba de lo que estaba previamente en la pandemia con nivel al crecimiento de su economía y que también le está yendo. Vamos a seguir monitoreando esa buena noticia porque evidentemente si a los vecinos le va relativamente bien, el impacto en Paraguay también se ve de alguna manera. Príncipe.
Y nos quedamos pendientes con un tema ayer, Horacio, que era el proyecto de presupuesto general para el año 2023. De hecho, es la ley económica y financiera más importante del país que se trata cada año y que se complejiza su tratamiento justamente en épocas electorales. Así ¿Qué es. tenemos como resultado que se dio en la Cámara de Senadores, que sería la primera vuelta? Sí. Para entrar un poco en contexto, Prince, el Ejecutivo, en manos del Ministerio de Hacienda, proponen un proyecto de presupuesto general de la Nación que lo remiten a la Cámara Baja, a los diputados, luego pasa a la Cámara Alta, pasa al Parlamento con los senadores, que estamos en esa mediación ahora, y luego vuelve a la Cámara Baja. El Ejecutivo, por mano del Ministro de Hacienda, solicitó un presupuesto general de 14.818 millones de dólares y tenemos que la Cámara de los Senadores aprobó uno de 4.834 millones de dólares, unos 16 millones de dólares más. Tenemos la palabra del Ministro de Hacienda, Oscar Llamosa, que dice: los aumentos en el proyecto de presupuesto ponen en riesgo el cumplimiento del plan de convergencia fiscal para volver en 2024 al tope de déficit del 1,5% del Producto Interno Bruto. Es realmente bastante lo que los diputados ya quisieron incrementar, los senadores volvieron a reasignar y bueno, justamente esta intención de volver a la convergencia fiscal por la ley de responsabilidad fiscal sí. Realmente está puesta en riesgo, podemos decir, por la irresponsabilidad o también de repente campaña proselitista que ciertos actores de nuestro poder político están queriendo jugar. Acá cuando hablabas de convergencia, para que la gente entienda, y yo decía que el presupuesto general de la nación es la ley económica más importante de la nación, porque básicamente define la conducción de todo un año y obviamente con una visión ya de mediano y largo plazo. Pero cuando hablamos de convergencia, recordemos que existe una ley o una regla fiscal, que es la ley de responsabilidad fiscal, que estipula un tope de déficit. O sea, déficit, para que la gente entienda, es la diferencia que existe entre los ingresos y los egresos, y esto hace la diferencia. Y este déficit lo venimos arrastrando de manera ya estructural y hacemos como una suerte de antecedente. Se da entre el año 2011-2012, con un aumento importante de salarios que hizo justamente que el desequilibrio se haya vuelto estructural y se viene arrastrando, pero se ha mantenido gracias a esta regla fiscal o a esta ley de responsabilidad fiscal dentro del tope de 1.5% con respecto al Producto Interno Bruto. Recordemos que desde la vigencia de esta normativa hubo como 1 o 2 periodos donde se exceptuó este 1.5% y se pidió que se extendiera, o sea, se superara el tope de 1.5% del PIB, pero en un año más reciente, recordemos que en el 2019 Paraguay enfrenta una sequía que terminó impactando de manera considerable. En realidad tuvo 2 escenarios, una fue de inundación y otra fue de sequía, así que generó evidentemente una distorsión dentro del desarrollo y crecimiento económico del país, por lo que el gobierno había solicitado la cláusula de escape, que le denominan, para elevar este tope de déficit, de tal manera que el gobierno pueda tener las herramientas para la política contracíclica en ese entonces. Ahí se hace un quiebre, pero se buscaba volver al 1.5% en el 2020 y llega la pandemia. Obviamente se vuelve a recurrir a esta cláusula de escape, 2021 lo mismo, 2022 también. Y para el 2023, que es el que estás mencionando, Horacio, se presentó el presupuesto dentro de este rango 1.5% de déficit fiscal, pero con el pedido adicional de elevarlo a 2.3%. Así mismo. Para seguir de alguna manera inyectando todo el dinamismo que se necesita para una suerte de recuperación post pandemia, aunque estemos todavía en pandemia. Pero las decisiones que viene tomando el Congreso, primero en diputados y luego en el Senado, eso que dice Llamosa, el ministro de Hacienda, está poniendo en riesgo esta perspectiva que se tenía de converger o de volver al 1.5%, tal como lo establece la ley de responsabilidad fiscal en el 2024. Así es. Y el presupuesto que ahora el Senado volvió a mandar a los diputados realmente habla de un proyecto en el cual los ingresos han aumentado en un 25,9 millones de dólares. Eso estamos hablando de ingresos que capaz se den, capaz no se den,
pero como que estamos poniendo nuestro presupuesto general y la administración de nuestro Estado en un ojalá pase esto. Así es, y yo te decía, Horacio, cuando estábamos compartiendo esta información, yo cubrí varios años el Ministerio de Hacienda como periodista y no recuerdo que se hayan atrevido a tocar la estimación de ingresos porque eso es impredecible, como lo que ocurrió este año con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, o que la economía tenga ciertos shocks. Normalmente lo que se hace son reasignar los gastos dentro de lo que te permite, pero no se solían tocar los ingresos o las estimaciones. Y lo que se hizo hoy o lo que se viene haciendo ahora es inflar estos ingresos, y evidentemente el manejo que pueda tener el Ministerio de Hacienda se complejiza aún más, porque aparte de rigidizar el presupuesto, porque los aumentos que se otorgan son gastos rígidos como salarios y otros componentes, los ingresos son impredecibles. Totalmente. En ese sentido, en el momento o en la decisión de inflarlos. Totalmente. Y este aumento de 25,9 millones justamente van destinados a esos gastos rígidos, que es para calzar los incrementos salariales o también la creación de cargos. Entonces veremos cómo se va comportando. Esperemos que algo pase como para que esto no llegue a concretarse. Y esto vuelve a la Cámara de Diputados para su tratamiento, que tiene 10 días para dictaminar nuevamente. Así mismo, Prince. 10 días tienen los diputados. Vamos a seguir hablando sobre este tema porque es muy importante y evidentemente de alguna manera termina incidiendo de manera considerable en el manejo de las finanzas públicas que venimos arrastrando y que está en una situación muy complicada. Y de hecho, algunas de las preguntas van a ir dirigidas a nuestro invitado hoy, el profesor José Tello, porque está algo vinculado, sino muy vinculado al tema que nos toca hoy. Profesor José Tello, ¿cómo estamos nuevamente? Muy bien. Qué bueno, profesor. El tema que tenemos hoy para tratar es la crisis de la deuda pública, y tenemos dos casos puntuales. Correcto. Que nos va a permitir de alguna manera dimensionar lo que se vivió en ese tiempo y que podríamos decirle es similar a lo que podría darse cuando hablamos de crisis de la deuda pública si lo trasladamos al presente. El escenario no es, digamos, al 100% igual, ¿no? Hay algunos matices que se van a... que podemos compararlo a la situación actual, ya lo vamos a ir comentando. Sí. Y sí, yo traje, digamos, dos casos, ¿no?, muy antiguos, uno muy conocido y otro que no es conocido, ¿no? El primero es la crisis de la deuda en 1982, que atacó a todos los países, a casi todos los países de Latinoamérica. Fue una bomba de tal manera que se le conoce a la década del 80 como la década perdida en América Latina. Casi todos los países sufrieron. Cuando hablamos, profesor, de deuda, estamos hablando de la deuda pública, y para que la gente entienda el componente de la deuda pública, o cuáles son esos, vamos a decirle, factores o componentes, para el juego de palabras, que incluye esta deuda pública cuando hablamos de tal concepto. ¿Te refieres a qué tipo de deuda es? Sí. Mira, cuando un Estado, un gobierno, sí, recauda, tiene sus gastos, ¿no? Ahí es donde viene el tema del presupuesto público. Si no calza, si tú tienes ingresos 100 y tus gastos son 120, bueno, esos 20, ¿con qué lo financias? Y lo financias con deuda. ¿A quién, digamos, le pides prestado? Puedes pedir prestado a otros países, puedes pedir prestado a la banca internacional. En los 70s, en la década del 70, los países de América Latina y muchos países del Asia también tuvieron acceso a los bancos privados internacionales. Los más importantes del mundo le prestaban a los países, ¿sí? También puedes pedir préstamos a organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID. La diferencia es que ellos te van a prestar, pero te dicen, ¿para qué proyecto lo quieres? Miran, analizan, vale la pena, toma el dinero, ¿no? Cuando tú pides el préstamo a los bancos internacionales, como era antiguamente, no. Ellos ven a ver cómo vas a ir evolucionando en el tiempo, tus ingresos cómo van a ir. Parece que vas bien, parece que tu palabra vale, toma el dinero y ahí ve en qué cosa gastas, ¿no? Actualmente se cambió esa figura. Ya los países no piden directamente a la banca internacional, sino que van a los mercados financieros, sí, y aquellos fondos de inversión que son enormes, gigantescos, le dicen, mira, ¿sabes qué? Préstame el dinero y aquí te entrego un papelito, ¿no?, que se llama bono, y que yo me comprometo a devolverte, ¿no?, de acuerdo a las cláusulas que están en este bono, obviamente con un rendimiento, ¿no? No me lo van a prestar así gratis. Y que la tasa está evidentemente sujeta a la calificación que quizás tenga ese país o al nivel de riesgo que represente ese país. Correcto, ese es un componente. Sí. Y otro componente de ese rendimiento es qué pasa a nivel mundial.
¿sí? Entonces hay dos componentes de esa tasa de interés. Uno que es el riesgo, ¿no? al que le estás prestando. Si este país es medio, no sé, no tiene una buena reputación, obviamente que la tasa de interés va a ser muy alta. Pero si a nivel mundial hay mucha liquidez, mucho dinero, muchos dólares, entonces la tasa de interés también pega hacia abajo, ¿no? Y eso es lo que ocurre pues en la década del 70. En la década del 70 había mucho dinero. Mucho dinero por los petrodólares. ¿Qué eran los petrodólares, por ejemplo? Los países que pertenecían a la OPEP, este cartel en el cual eran los principales productores de países, decidieron aumentar el precio del petróleo, año 73. Estos países generaron mucha riqueza. ¿Qué hacían con esos dólares que obtenían al vender su petróleo? Y lo colocaban en los bancos en los países del primer mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa. Estaba ahí el dinero. ¿Y estos bancos qué hacían con ese dinero? Porque ellos, su negocio es, obtienen los recursos y lo prestan. Entonces, en esas circunstancias ven, no, pero en América Latina, estos países están, digamos, el precio de sus commodities es tan alto, tenemos mucho dinero, entonces vamos a prestarlo. Yo creo que ellos van a poder pagar eso, ¿no? Y así es como empieza, ¿no? Ese es el primer punto. Año 79, otro shock en el petróleo, otra vez sube el precio del petróleo, ¿no? La diferencia es que en el primer shock, en el año 73, eso también le impactaba a economías como Estados Unidos y Europa por el lado de la inflación, ¿no? Bueno, en realidad a todo el mundo le impactaba por el lado de la inflación. Y eso le generaba cierta recesión en la economía. ¿Qué hacían? Bueno, en esa época, en los 70s, política monetaria y fiscal expansiva, ¿no? Para recuperar el nivel de empleo, la actividad económica, llevarlo a su nivel original. Pero después se dieron cuenta de que eso, sí, puede ser que te reducía el empleo, pero te generaba más inflación. Y a veces más inflación es más perjudicioso, o ¿cómo se dice? Perjudicial, sí. Es más perjudicial a todas las familias, porque eso afecta a todo el mundo, ¿no? Ni siquiera sentado nada más ya te ves afectado por el incremento de los precios. Entonces se cambió. Cambia la política en Estados Unidos y dicen, no, en el 79 dicen, bueno, con este shock del petróleo, viene Paul Volcker y dice, no, vamos a aumentar la tasa de interés porque aquí necesitamos una política monetaria contractiva. Y ahí te cambió la figura en los mercados internacionales. Sube la tasa de interés, ¿no? ¿Y qué pasó con las economías de Latinoamérica y del Asia? Y ahora pues la deuda cuesta más. Por supuesto. Hay un peso mayor. Esta política monetaria de los Estados Unidos de aumentar la tasa de interés, lo que está haciendo es enfriar su economía. Por lo tanto, lo que está haciendo es que existe una recesión temporal, pero va a existir una recesión. El precio de los commodities comienza a caer. América Latina tenía ingresos de dólares por commodity, ahora es menos. Por el otro lado, mi peso en la deuda aumenta. Llegó un momento en que era insostenible, ¿no? Y el primero en caer fue México. Agosto del 82. Miren, hemos pasado de 73, 79, 82. Agosto del 82, México dice, ¿sabes qué? No puedo pagar. No tengo dinero. Porque tú como gobierno tienes tus ingresos tributarios, sí, tienes tus gastos que están presupuestados y te queda un pedacito para pagar tus intereses, ¿no? Y haces tus supuestos de cuánto es lo que voy a pagar, pero con toda esta configuración... Cuyos intereses tienen que pagar con tributos, no con deuda. Claro, los intereses, claro, lo tienes que pagar con ingresos, ¿no? Tus ingresos pues están en tu moneda local. Por supuesto. Y tú tienes que pagar en dólares. Le tienes que decir al Banco Central, oye, cámbiame estos, pesos mexicanos, cámbiame estos guaraníes, lo que sea, pero al Banco Central es tu casa de cambio, ¿no? Y el Banco Central lo que va a hacer es tomar las reservas internacionales para hacer el cambio. Las reservas internacionales no es el ahorro público, ¿sí? Es solamente una casa de cambio. Estoy simplificando, obviamente. Sí. No, pero se entiende perfecto, profesor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aumenta el peso de la deuda, ¿qué es lo que hago? ¿Voy a recortar gasto? La gente me va a matar, voy a despedir personas, ¿no? Y lo que hace es se presenta y dice a los mercados a los bancos, porque en esa época eran los bancos privados. Le dice, ¿sabes qué? No puedo pagar. Y después se le junta con la misma estrategia Argentina, Venezuela, ¿sí? Los países más grandes, y Brasil. Son los países más grandes de América Latina. ¿Qué hacen los demás bancos? No, dice, acá no le vamos a prestar nada, porque antes también se prestaba, no para pagar intereses, sino para pagar la amortización.
¿no? Este refinanciamiento, eso es lo que hacían los bancos internacionales, ¿no? Ahora dijo, no, ¿saben qué? Todos los bancos, miren, ¿saben qué, muchachos? América Latina está en una crisis, los países más grandes no pueden pagar, imagínate los más chiquititos, cortémosle el flujo, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Devuélveme mi dinero, ¿no? O sea, no te voy a seguir refinanciando la amortización porque ni siquiera tienes para pagar los intereses. Y ahí es donde explotó la bomba, ¿no? ¿Y cómo se manejó esa situación, profesor? América Latina y, como decías, estas economías grandes que forman Latinoamérica quedaron sin financiamiento. ¿Cómo tuvieron o pudieron sortear esta situación? Porque si recurrieron a deuda, evidentemente no tenían recursos que le permitieran, vamos a decirlo, financiar sus cuentas públicas. Pero ¿cuál fue la alternativa? Reducir el gasto. Se vieron obligados. Muchos reducieron el gasto, ¿no? Y lo que es más fácil es reducir inversión pública. El famoso sacrificio que se hace. Hoy día, claro, eso hoy día firmas y se acabó. No hay más inversión pública. Y el efecto que genera en cadena, porque evidentemente baja el empleo. Claro, ¿no? Etcétera, lo que vas a hacer es que toda la economía entra en una recesión espantosa, ¿no? No hay empleo. Entonces, ese fue el primer impacto. Otras economías no hicieron eso. Perú, Bolivia y Argentina. ¿Qué hicieron, profesor? ¿Qué hicieron? Dijeron, no, entonces como no nos quieren prestar, entonces hay uno que siempre nos presta, pero montos pequeños, que es el Banco Central. Oye, préstame más, ¿no? Imprime más dinero, total, eso no te cuesta tanto. Impacto directo de la inflación. Exactamente. Si uno revisa, sí, en la década del 80, los países que más sufrieron fueron justamente Perú, Bolivia, Argentina, porque la receta ante estas circunstancias fue: emite más dinero porque ya no te prestan afuera a nadie, tú no quieres hacer el ajuste, entonces emite dinero. Hiperinflación, ¿eh? No las inflaciones que vemos ahorita de no sé, 100, 300% al año, ¿no? Estamos hablando de inflaciones de 1000, 5000% al año, ¿no? Esa es la crisis. Esos tres países lo pasaron lo peor. Los otros lo que hicieron es, bueno, ya está bien, no me quieren prestar, el ajuste brutal, sí, eso genera desempleo, recesión, hambre, pobreza, ¿no? Y eso fue lo que pasó en la década del 80 en América Latina. Hay algunos países que no sufrieron tanto. Panamá, Colombia, ellos no sufrieron tanto. Paraguay sí tuvo un impacto negativo, pero no fue tanto, ¿no? Al inicio porque todavía quedaba algún efecto residual de la construcción de Itaipú, habían recursos por ese lado, ¿sí? Pero después salieron porque tampoco la deuda no era tan grande, ¿no? Entonces no es que tampoco entró en default y todo eso, no, pero sí lo sintió, ¿no? Pero pudo salir rápidamente, ¿no? Y si uno revisa también, por ejemplo, la migración de Paraguay a finales de la década del 80, muchos peruanos vinieron acá. Yo me doy con la sorpresa de encontrarme muchos peruanos aquí, pero mayores, porque ellos salieron a finales de los 80, ¿no? Muchos se fueron a Argentina, muchos se fueron a España, y muchos vinieron a Paraguay también, y a Chile, ¿no? Profesor, duró como casi una década esta crisis. Y si bien mencionabas que muchos países encontraron la estrategia para salir de esta crisis, por denominarlo de alguna manera, ¿en qué momento se recompone esta crisis de la deuda pública en Latinoamérica? Y finalmente, ¿estos bancos centrales vuelven a confiar en los países o hay un cambio de paradigma o de modelo de financiamiento? Sí, ahí es donde hubo el cambio de financiamiento, ¿no? Donde básicamente interviene el Fondo Monetario. Entonces los bancos no quieren prestar, los bancos privados no le quieren prestar a ninguno de estos países, ¿no? Que no me van a pagar. Supuesto. Entonces viene el Fondo Monetario y le dice, bueno, ¿sabes qué? A los países y a los bancos, ¿no? Oye, pónganse de acuerdo, ¿no? Yo estoy acá, yo creo que este país, yo creo que es un problema, digamos, temporal, ¿no? Yo le voy a ayudar, le voy a inyectar un poquito de dinero. Previo diagnóstico, imagino, ¿verdad? Para saber el potencial que tenía. Y previo compromiso de los países, ¿no? Sí. Que sí iban a hacer, no gastar más de lo que recaudan, no exageres con el gasto público, no exageres con las contrataciones. Mira las empresas públicas, todas las empresas públicas en América Latina te generaban déficit. Entonces, viene el Fondo Monetario y le dices, no, ¿sabes qué? Tienes que acomodar las cuentas y yo te voy a dar un poquito de dinero para que los bancos privados te refinancien esto que no has podido pagar, porque tienes que pagarlo. Uno dice, no, ya no quiero pagar. No, está bien. ¿No quieres pagar? Bueno, entras en un juicio, hay problemas en los próximos años, lo vas a pagar sí o sí, ¿no? Las condonaciones que existen son más de entre deuda de país a país y cuando son por cuestión de más políticas, ¿sí?
pero otro tipo de condonaciones no hay, me lo vas a pagar, ¿no? Y eso fue el cambio. Entonces fue con la ayuda del Fondo Monetario, y lo que le presiona a los países es, oye, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es no tener esa estrategia antigua de sustitución de importaciones mirando tu economía hacia adentro. Mira lo que hicieron los países asiáticos. También sufrieron igual que tú con la subida de la tasa de interés de los Estados Unidos a finales de los 70. También sufrieron, pero no tanto. Mira, ya están bien. ¿Por qué? Porque su estrategia de crecimiento era: vamos a producir, vamos a endeudarnos para producir, sí, pero para producir para afuera, para poder exportar más, no para sustituir las importaciones dentro del país si tu economía es pequeñita. Miremos algo más grande, ¿no? Esa era la diferencia, y el Fondo Monetario presionó para que cambie ese paradigma. Pero tampoco resultó, tampoco fue tan fácil, ¿no? No. Profesor, en el año 2021 la deuda pública de los Estados Unidos llegó más o menos al 128% sobre el PIB. ¿Cómo un país funciona de esa manera? O sea, si estamos hablando de que la deuda de un país es mucho más de lo que su economía produce, ¿cuál es ahí la dinámica? Mira, a veces uno tiende a mirar los números y decir, mira, 100% del PIB, la deuda es del 30%, es bajita, no, es 40% del PIB y es alta. Pero no existe un número, ¿sí? No existe un número. Estados Unidos puede, digamos, endeudarse esa cantidad, pero el mercado le cree. El mercado cree que Estados Unidos va a seguir creciendo. De repente no ahora, de repente no en los próximos 2 años, pero va a crecer, digamos, en el largo plazo, ¿no? Sabe que es una economía que genera mucha innovación, sabe que puede producir más cada vez a un menor costo. Entonces, por eso que entre comillas, se les premia de esa manera, ¿no? Hay una deuda que todavía es creíble, ¿está bien? ¿Y el objetivo es que esa deuda vaya disminuyendo, o la esperanza es que se mantenga y que siga el nivel de producción de esta manera? La idea para toda economía es que ese nivel de deuda como porcentaje del PIB se mantenga estable, ¿no? Llegas a un momento en que ya llegas a una estabilidad, pero no se observa, ¿no? Claro. No se observa. Cuando uno ve, digamos, en teoría, o en la práctica también en los mercados financieros, siempre habla de que la deuda del Estado es una deuda libre de riesgo, ¿no? Y bueno, sí está bien como referencia, pero ¿no? Los estados quiebran. Hay países que quebraron, ¿no? Y que no pudieron pagar, ¿no? No tenían ni $1 para pagar, digamos, sus alimentos, la importación de alimentos, y la gente sufría. Existe eso, ¿no? Y por eso quiero unir al segundo caso, porque Estados Unidos también hizo un default de su deuda. Un tema que no es conocido, y por eso traje aquí un libro que se llama... Cuando estamos hablando del default de la deuda, estamos hablando de... Se declara esa incapacidad de pago. No puedo pagar la deuda. Pero ellos lo hicieron, en Estados Unidos lo hicieron, pero de una manera un poquito más sofisticada, ¿no? Un poquito, no tan abierta, ¿sí? Y tenemos que remontarnos al año 1933. Ahí podemos hacer una pausa, profesor, listo, para meternos de lleno a la economía o lo que pasó en Estados Unidos en ese periodo. Y te tiro un dato que después vas a ir acomodando seguramente, que nació un instrumento que se llamaba, Iniciativa de Países Pobres de la Pesada. No sé si ese es el término, pero es un instrumento que crean organismos internacionales en ese contexto de tratar de ayudar a los países más pobres a tratar de salir de esta situación bastante complicada que cuando hablamos de la crisis de la deuda pública. Así que te dejo también picando eso de repente. Si sirve como un instrumento, si hay otro instrumento similar a eso para varios países que están en una situación similar y que es de ayuda por parte de organismos internacionales. Ángel, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Transmite Radio 1000 AM. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.
57 años después, una nueva conexión entre Paraguay y Brasil. El puente de la integración es una realidad. Esta mega obra, llevada adelante por el gobierno nacional, con el apoyo financiero de Itaipú Binacional, se convertirá en el motor que potenciará el crecimiento comercial y turístico de la región. Itaipú, integración que genera energía y desarrollo. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil. Minutos pasaron de las 13 de hoy, viernes 2 de diciembre del año 2022, pasando muy amenamente hoy con el profesor José Tello, aprendiendo muchísimo como siempre cada vez que viene. Espero que no sea la última vez, profesor, ¿verdad? De hecho, le decimos a la gente que puede escuchar otros capítulos con el profesor José Tello en nuestro podcast, Horacio. Asimismo, en Economía a Mil nos pueden encontrar, está la grabación en formato de podcast en Spotify, nos pueden encontrar ya con los videos y todas las grabaciones audiovisuales en YouTube, en Economía a Mil. Así es, yo dejé picando al profesor antes de abordar el tema de la crisis de la deuda pública en los Estados Unidos y que bien el profesor Tello decía que no es un caso que se haya conocido a escala mundial como si fue el caso de Latinoamérica, pero porque hubo una suerte de camuflaje en el término de tal manera no alterar, imagino, los mercados internacionales. Ya me está por llevar, profesor, como asistente, ¿verdad? Así es. Ah, bueno, sí, está sí. bien, gracias. Vas a ser mi alumno, Horacio. Buena, Prince. Es broma, profesor. Y te decía, profesor, que estuve haciendo una pequeña investigación y en la década de los 90, ya sería como post de la crisis que vos estás hablando, se habló o se implementó una iniciativa para los países pobres muy endeudados, en sus siglas PPME, y estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que buscaron esta herramienta de tal manera a sacar adelante de alguna manera a los países más pobres cuando hablamos de África. Y vos mencionabas muy bien antes del corte que la intervención del Fondo Monetario Internacional en América Latina fue más por el lado de las reformas estructurales, por denominarlo de alguna manera, de tal manera reencauzar esta crisis o revertir esta crisis de la deuda pública, y que evidentemente son dos continentes muy diferentes y realidades muy diferentes, y que también sentó cierto precedente el Fondo Monetario Internacional en América Latina y obviamente en muchos países de esta región. Correcto, mira, América Latina, los países de América Latina se caracterizan todos por exportar materias primas, commodities, ¿sí? Cuando el precio de los commodities está arriba, no interesa si tu economía es o el gobierno es de derecha, de izquierda, si le gusta más la intervención del Estado o no, no importa. Tu economía va a ir bien. Cuando el precio de los commodities cae picada, tu economía va a ir mal. Eso es América Latina, ¿sí? Así es. África no es así. Los precios pueden estar arriba, pueden estar abajo, y África siempre está en pobreza, siempre está en guerra civil. Si en América Latina siempre hablamos de que las instituciones son malas, de que no se respeta el Estado de Derecho, bueno, en África eso es peor, ¿no? Entonces, por eso que estos organismos internacionales crean, digamos, es una especie, es un subsidio, ¿no? Ya sé que no puedes pagar, no lo vas a pagar, entonces, y es un tratamiento especial para las economías africanas, ¿no? De eso es lo que se encarga, porque finalmente las decisiones de esta banca multilateral
depende del resto de los países. Todos los países aportan para el Fondo Monetario, para el Banco Mundial, cada uno tiene su tasa de aporte. Entonces, se toma entre los que aportan más son los que toman la decisión, ¿no? Así mismo. Y ahora nos trasladamos al caso de Estados Unidos, profesor. Nos quedan como 18 minutos. Yo quiero aprovechar al máximo el caso de Estados Unidos y traerlo, aunque Horacio se me adelantó, traerlo a nuestra realidad, a nuestro presente, porque Paraguay también está enfrentando una situación bastante complicada y ya, evidentemente, como parte del impacto de la pandemia, y no solamente Paraguay, todos los países a nivel mundial. Y también tengo algunos datos que me gustaría compartir más adelante, profesor. Perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, en un podcast anterior hemos hablado de la Gran Depresión, ¿no? Del 29 al 31, 32. Estados Unidos está en una crisis total, recesión. No había inflación, al contrario, era una deflación de precios. Quienes más sufrían eran los agricultores. No solamente por la deflación de precios, sino también tenía, digamos, cambio climático, una migración muy fuerte de la zona central de Estados Unidos hacia California, en fin, ¿no? Y el presidente era Hoover. Y se lleva a elecciones, otra vez quiere la reelección Hoover, y aparece por el lado del Partido Demócrata Roosevelt. Roosevelt venía con unos aires nuevos, ¿no? Había sido gobernador del estado de New York, y lo que quería o lo que ofrecía, digamos, era una nueva imagen y una mayor intervención del Estado, ¿no? El Estado es el que te va a sacar, digamos, de esta situación tan crítica, ¿no? Y se identificaba mucho con los agricultores, ¿no? Y parte de su programa, digamos, era eso, ¿no? Ayudar a los agricultores porque tenían una deuda muy, muy elevada y el precio de sus productos se había reducido. Entonces, el peso de su deuda era muy grande, ¿no? Bueno, gana Roosevelt, entra al gobierno, por aquí lo tengo anotado, entra al gobierno, eso fue en marzo, 4 de marzo entra al gobierno. Quiero decir más que el 4 de marzo es mi cumpleaños. ¿En serio? Sí, agendada, profesor. Genial. Recibo regalos, me encanta recibir regalos. Muy bien, muy bien. Estamos con todo el príncipe. Bromas, profesor. 4 de marzo se presenta Joaquín Sabina en Lima también. Ah, en serio, ¿y te vas? Puede ser. Ah, bueno, cerramos paréntesis. Después nos comenta. Bueno, pero esperemos seguir el próximo año, así que para saber. Claro que sí. Sí. Seguimos. Sí. Es viernes, profesor, lo siento. Sí. Bueno, entonces estamos 4 de marzo, ¿no? Sí. Año 33, hace mucho tiempo. Toma el cargo, ¿sí? Después, el 5 de abril, un mes después, Roosevelt emite un decreto presidencial diciendo de que todo el oro que tengan las personas, que pueden ser moneditas, joyas, pueden tener lingotes o certificados de oro, se lo tienen que vender al gobierno sí o sí. Y estableció un precio de $20.67 la onza. Si no hacías, te ibas a la cárcel o pagabas una multa importante de $10.000, que en esa época era muchísimo, claro. ¿no? Y bueno, entonces la gente dice, ¿pero por qué todo el mundo tenía oro? Siempre tenía oro porque era una forma de ahorrar, ¿sí? Los abuelos regalaban a los nietos moneditas de oro, en los matrimonios también había mucho regalo en oro, se ahorraba en oro. Entonces, ¿por qué ahora el Estado me está pidiendo el oro? ¿Por qué? Bueno, pero como anteriormente hubo también crisis bancaria, corridas bancarias, vino Roosevelt, declaró un feriado bancario, ¿sabes qué? Nadie saque su dinero, no se preocupen, el Estado lo va a solucionar. Y efectivamente, solucionó el problema con recursos del Estado, abrieron los bancos y funcionó. Entonces la gente dijo, entonces vamos a confiar en Roosevelt. Y le entregó su oro y le entregó sus dólares, ¿no? Ahí está. Hasta ahí, nada, todo normal, pero con cierta suspicacia, ¿no? Claro. 19 de abril, unas semanas después, Roosevelt dice que Estados Unidos deja o estaba fuera del patrón oro. Ya no era posible hacer esa convertibilidad oro-dólar. Entonces toda la gente ya se estaba mirando medio raro, ¿no? ¿Qué está pasando? 12 de mayo, el Congreso aprueba una ley, ¿sí?, donde le autorizaba al presidente que podía incrementar el precio oficial del oro hasta $41. ¿Se dan cuenta? El doble. Entonces, el doble, sí. Todos ustedes me dan el oro, yo soy gobierno, lo ponemos en la Reserva Federal y a cada uno le di $20 por su onza. Bueno, pasó un mes y el Congreso dice, mira, hay una ley en la cual le autorizamos al gobierno que puede aumentar
el dólar, perdón, que puede aumentar el precio del oro oficial a 40, el doble. Todavía no lo hizo, se le otorgaba esa, ¿no?, concesión. No lo hizo. ¿Qué pasó, profesor? Entonces, no se podía especular dentro de Estados Unidos porque todo se el fijó oro... un precio. Y el oro ya lo tenía ya Claro. el Estado. Nadie tenía ya el oro. Lo tenía el Estado, no había especulación. La especulación fue afuera, a nivel internacional. Lo que quiere hacer Estados Unidos es devaluar el oro, devaluar el dólar en relación al oro. Todavía no lo hizo, pero lo va a hacer, empieza la especulación, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que se configuró ahí? Fue una devaluación, cuando lo hace el Estado, es devaluación, no depreciación, del dólar, pero camuflado. Entonces, a nivel internacional, lo que ocurrió fue una devaluación del dólar. Y eso lo que provoca, cualquier devaluación de tu moneda, es que tus exportaciones ahora se incrementan automáticamente. Claro. ¿Por qué hizo eso? Porque quería beneficiar a los agricultores. La producción de los agricultores, como por ejemplo trigo, ahora en oro costaba igual, pero en dólares costaba más. ¿Sí? O sea, no sé, por ejemplo, una tonelada de trigo en ese entonces era, digamos, 10 onzas de oro. Y eso tenía su conversión con $20 la onza, tenía su conversión en dólares, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurrió? Esa tonelada de trigo sigue costando 10 onzas de oro, pero en dólares ahora costaba el doble, ¿no? Entonces los agricultores ahora tenían más dólares, tenían más ingresos, así, por un decreto. ¿Y eso reconfiguró el mercado o la economía de los Estados Unidos en ese entonces, profesor? Estaban contentos los agricultores, sí. ¿no? Un grupo, por llamarlo de una manera. Un grupo, porque los otros que no eran agricultores, pero que habían entregado su oro, ahora dicen, pucha, ahora me vas a aumentar sí. Y yo salgo perdiendo, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurrió? Todavía no está configurado aquí el default, ¿eh? ¿Qué ocurrió? No se dieron cuenta de que por entonces los contratos, tanto privados como públicos, de préstamo, tenían las cláusulas de oro. Es decir, la devolución del préstamo tenía que ser en oro. Entonces, el gobierno, al hacer esta devaluación del dólar en términos del oro, lo que hizo fue que se duplicara también el peso de la deuda. Pero no solamente la deuda de los agricultores, sino la deuda del Estado. Y ahí es cuando se entra en crisis. Y ahí es donde se dan cuenta, ¿no?, que ya metieron la pata. Claro. ¿No? Se dan cuenta que metieron la pata y hay que solucionar esto. El Congreso lo que hizo fue crear otra ley donde, y acá está el default, a partir de ahora los contratos futuros no tienen cláusula de oro y los contratos pasados tampoco tienen esa cláusula de oro. Es decir, la deuda pública o privada decía, yo te presto $200, pero me lo tienes que devolver en oro. Sí, está bien. Lo que hace el Congreso es, ¿sabes qué? Eso no. Si te prestó $200, tienes que devolverte $200 más rendimientos, pero no en oro. Un acto inconstitucional. Ese es el default. Cambió el papel. La devolución ya no era en dólares. Perdón, antes era en oro, y ahora tiene que ser en dólares. Un dólar que estaba devaluado con respecto al oro, ¿no? Ese es el castigo. Muy sutil, ¿verdad? No muy sofisticado, ¿no? Para entonces. Ahí una ley derogó a otra ley tratando de subsanar la situación. Claro, porque los contratos, cualquier contrato es ley. Es un acuerdo entre las partes, se tiene que respetar. Y lo que hizo la ley del Congreso fue no respetar estos contratos que ya se habían firmado, ¿no? Tanto en el sector público como privado. La intervención del Estado en ese sentido hay que terminar reconfigurando, ¿verdad, profesor? Vamos a decirle ese tratamiento que se da entre los privados y que cuando hablamos de intervención evidentemente tiene que generar una secuela y generó esto de la crisis porque no se veía venir. Se planteó un escenario, pero no se planteó lo que se terminó generando. Exacto. ¿Y cómo se subsanó eso, profesor? Los privados, los que les prestaron al Estado y a otros privados, lo que hicieron fue meter una acción de inconstitucionalidad de esta ley a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema de Estados Unidos votó a favor de lo que había hecho el gobierno. O sea, hubo una configuración entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, declarando que lo que había hecho el Congreso sí era constitucional.
Porque uno de los argumentos era porque el Ejecutivo puede decretar, o el Congreso puede decretar sobre temas de monetarios, ¿no? Ese era su argumento, ¿no? Pero el argumento básico es que tú no puedes romper un contrato que ya había sido preestablecido. Había una deuda pública y privada. Lo que hiciste fue cambiar, convertirlo, para que ahora tenga un menor valor. Y los perjudicados serán los que estaban prestando, ¿no? ¿Y cómo recibieron esta noticia de los mercados internacionales? Porque antes de esta exposición, profesor, que te digo que lo entendí pero perfectamente, y creo que la gente tiene que también adentrarse a la historia para no repetir lo que se hizo mal. ¿Cómo se termina de alguna manera acomodando esto en el sentido de los mercados internacionales? Porque si bien hubo como una suerte de camuflaje, hay un arreglo sobre la situación o el problema, ¿tuvo un impacto también para los inversionistas afuera o los países, no? No. Todo se manejó dentro de Estados Unidos, ¿no? Y se olvidó, se quedó en el pasado. Se borró. Fue tal, digamos, la vergüenza de lo que hicieron, que quedó en el pasado, ¿no? Justamente Sebastián Edwards es un economista chileno que es profesor en UCLA. Él cuenta, ¿no? En este libro, lo que yo les estoy contando es de ahí. Él dice cómo llega a este tema, ¿no? Cómo se encuentra con esto. Y él siempre, digamos, hablaba sobre la deuda pública allá en Estados Unidos, de América Latina, y en un momento le contacta un bufete de abogados, ¿no? ¿Qué pasó? Y mira, Argentina, 2001, Argentina lo que está haciendo es convertir sus bonos que están en dólares, que lo emitió en el mercado internacional, lo está convirtiendo a pesos, a un peso totalmente devaluado con respecto al dólar. Y lo que están argumentando los abogados estadounidenses contratados por el gobierno argentino es que ante los jueces norteamericanos, porque ahí es donde se emitió el bono, claro, le dijo, pero esto está bien, ¿por qué no lo puede hacer un gobierno? Esto es constitucional. En 1933 lo hicieron. Estados Unidos lo hizo. Y a él le llamó la atención porque él no sabía, no lo había estudiado, no le habían enseñado eso. Comenzó a buscar los grandes textos de economía monetaria. Tampoco no existían esos datos. Y ahí es donde viene pues el tema del investigador, ¿no? Sí. A buscar información, a consultar con profesores más antiguos si es que había algo, ¿no? Entonces, en ese proceso es como descubre este tema y cómo con el tiempo se pasó en el olvido. Pasó al olvido, no se discutió más, ¿no? ¿Y cómo se iba a repetir esa historia, profesor? También. Digo, con el caso de Argentina, en el claro, caso de haberse, vamos a decirle, avanzado en esa propuesta, ¿verdad? Exacto. Digamos, es cesación de pagos. Sí. En realidad no es que no te voy a pagar, pero te voy a pagar menos de lo que está en el papel, ¿no? De manera unilateral, claro, ¿no? Ese es lo más sofisticado, ¿no? Que, repito, Estados Unidos lo hizo en el 33, Argentina lo hizo en el 2001, ¿no? Profesor, nos quedan 5 minutos y no quiero dejarte ir sin hablar de lo que está pasando de un tiempo a esta parte, principalmente la pandemia, porque recordemos que la crisis sanitaria evidentemente sacudió al mundo, nadie vino o no veía venir el impacto que podría tener esto, y sobre todo golpeó mucho a los países emergentes como Paraguay, donde ya sabemos la complicada situación económica, de las finanzas públicas, el déficit, un endeudamiento que estaba dentro del rango, pero evidentemente terminó explotando, por decirlo de alguna manera, porque no existían los recursos para hacer frente a las grandes demandas y necesidades. Y este es un informe del Banco Mundial que me gustaría leer rápidamente, que es cortito, son 2 párrafos, y después trasladarte la pregunta, profesor, ya cerrando tu exposición. Mayor inflación, crecimiento más lento, condiciones financieras más estrictas. En las últimas semanas, la invasión de Rusia a Ucrania ha agravado los riesgos económicos mundiales, dice el Banco Mundial. Pero hay un cuarto elemento, no obstante, que podría hacer explosiva la situación: la elevada deuda de los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Estas economías, dice el Banco Mundial, representan alrededor del 40% del Producto Interno Bruto Mundial. En vísperas de la guerra, muchas de ellas ya experimentaban inestabilidad después de una década de aumento de la deuda. La crisis de la COVID-19
que amplió el endeudamiento total a un nivel máximo en 50 años, el equivalente a más del 250% de los ingresos fiscales. Cerca del 60% de los países más pobres ya estaban sobreendeudados o presentaban un alto riesgo de sobreendeudamiento. Y la carga del servicio de la deuda en los países de ingreso mediano llega a un punto más alto en 30 años. Y empieza a hacer un análisis de todos los componentes también, que yo le sugiero a la gente que lo lea, que es un artículo del Banco Mundial que fue publicado en marzo de este año, profesor. Y vos mencionabas que cuando hablamos del nivel de la deuda, y dabas el caso de Estados Unidos, que puede llegar incluso a manejar una deuda del 100%, pero su economía tiene la confianza de los mercados internacionales o de los inversionistas, que se va a recuperar de alguna manera. Y la discusión, si bien antes de la pandemia era el nivel de endeudamiento de Paraguay, que ya estaba de alguna manera poniendo en riesgo de cierta manera la prudencia, con la pandemia esto ya llegó al umbral de, por ejemplo, que lo decía el Fondo Monetario Internacional, primero hablaba del 35% y Paraguay ya se está acercando al 40%. Pero no es tanto esa relación de Producto Interno Bruto, deuda PIB o Producto Interno Bruto, sino es más bien lo que se conoce como servicio de la deuda lo que termina preocupando, profesor. ¿Y por qué? Correcto. Tú puedes estar, digamos, endeudarse no es malo, ¿está bien? El tema es, ¿te endeudas para qué? Así es. ¿Sí? Un país se endeuda para tener una mayor producción en el futuro. ¿Sí? Un país no se endeuda para generar más empleos. ¿Sí? Hay que tener eso mucho cuidado, porque a veces se dice, vamos a endeudarnos para hacer un gran proyecto, una gran infraestructura pública y eso va a generar empleos. Sí, pero eso es una cuestión secundaria. Tú tienes que endeudarte para producir alguna infraestructura pública que va a generar un impacto mayor. Tiene que haber un ranking, pues, de proyectos, ¿no? Entonces, claro, proyecto 1 o 2 son los más importantes, financio eso, ¿no? Bueno, para eso te endeudas y por eso te van a prestar. ¿Qué va a ocurrir en los próximos años? Vas a tener un nivel de PIB mayor, por lo tanto, vas a recaudar más sin mover tasas, ¿sí? Y lo que vas a hacer es que tu servicio de la deuda, esos intereses que estás pagando, cada vez tienen un espacio menor dentro de tu recaudación. Entonces, con eso llegas, digamos, a poder seguir endeudándote, porque de repente viene una situación en la cual las tasas de intereses son bajas. El principal de la deuda lo podemos refinanciar a un costo menor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el refinanciamiento. Está bien, pero hay una estabilidad de la deuda, ¿sí? El problema viene cuando la deuda, como porcentaje del PIB, empieza a subir, ¿sí? ¿Y por qué empieza a subir? Dos cosas. O bien la economía no está creciendo como debería crecer, como estimaste que iba a crecer, ¿sí? O porque tu margen fiscal se va reduciendo. Tus ingresos ya sabemos que no se están aumentando porque tu PIB no está creciendo, pero tu gasto, la presión política por mayor gasto público, lo que está haciendo es reducirte ese margen, ¿sí? Y ahí es donde vienen los problemas. Y las perspectivas no son tan alentadoras, profesor, digo, de una recomposición quizás de los países en materia de encontrar otro modelo de financiamiento que no sea la deuda pública o de los mercados internacionales para tratar de seguir financiándose. Mira, los países siempre tienen planes de contingencia. Si la tasa de interés internacional está baja, porque hay mucha liquidez, hay muchos dólares, y bueno, endeúdate, aprovecha. Pero tú sabes que en cualquier momento esto se acaba, ¿sí? Algo que América Latina en los 70 dijo, no, acá seguimos bien, sigamos creciendo. No, en cualquier momento se acaba, ¿no? Entonces, la tasa de interés a nivel internacional vuelve a su nivel normal. Entonces, es normal que empiece a ser más cara la deuda, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los países? Bueno, en América Latina, bueno, ya se invirtió en infraestructura, ahora sector privado, te toca a ti a mover el carro. Invierte, produce, aumenta tus exportaciones, ¿no? Ese es el siguiente paso que le corresponde al sector privado, crecer. Si Paraguay o cualquier economía en América Latina empieza a crecer, la carga de la deuda va a ser menor. Te puedes seguir emitiendo año a año, pero si el PIB sigue creciendo, tu peso va a ser menor, vas a poder financiar, ¿no? Profesor, un gusto tenerte hoy. Te Igualmente. deseo un feliz viernes.
Muchas gracias a ustedes también. Anotar nomás ya mi número para que yo sea tu asistente, profesor. Estamos Excelente, muy en listo. serio ella. Salí acá con trabajo Próximo nuevo y semestre. con regalo de cumpleaños, Prince. Ah, sí, agendó también mi cumpleaños, Cierto. 4 de marzo. Imposible olvidar. Te va a llevar al concierto, dice. Ah, no, no, está bien. Nos enviaron un video, profesor. No creo que me pueda trasladar hasta allá. Estuvimos con el profesor José Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado, hablándonos sobre 2 casos que marcaron de alguna manera la crisis de la deuda pública. Una conocidísima, la de América Latina, pero la otra que aprendimos hoy, vos también, Horacio, aprendiste. La de los Estados Unidos. Totalmente, muy interesante, Prince. Horacio, nos reencontramos el lunes. Nos a las reencontramos el 13, lunes y una vez punto más de la- agradecerle al profesor por su presencia acá en piso. Gracias, gracias. Buen viernes, profesor. Ángel, nos despedimos. Adiós.